¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Wow, qué lindo. ¿Qué haces, Mago Merlín? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Terminaste el silencio antes de los 5 minutos. Bienvenido, Juan Pinot. Gracias. Qué alegría recibirte hoy acá. Gracias, gracias. Estos fueron los 5 minutos en silencio más ruidosos en todas las Sí, entrevistas hasta hoy. mira, Sí, yo no. afuera como Sí, adentro, sí. ¿viste? Yo no. Capaz porque estuve menos tiempo, Ujú. pero solo me distrajo o atrajo el temblequeo de las ventanas. Dijiste adelante en algún momento. Sí, ¿Qué fue eso? adelante barra a toda energía que quiera pasar, armónica. Ahí va. Iri. Bueno, vamos a aclarar que sos astrólogo, sos canalizador. em, es algo como alemán me parece muy interesante, ¿no? En todo este cambio que he atravesado con mi mudanza a Argentina, como el tema de la astrología acá está en cada mesa de la cena presente. En Alemania quizás una vez por año. Los alemanes tienen una perspectiva muy distinta a este tema, me imagino. Y la canalización también. Entonces, haces dos cosas que en realidad en mi camino fueron herramientas que me han ayudado bastante. ¿Cuándo empezaste a conectarte con la astrología primero, me imagino? Sí, primero déjame decirte que en algún momento alguna versión mía o de mi entorno eh, es y hubiese sido muy extraño hacer lo que hago, claramente. Pero bueno, la vida tiene esos cambios y esos movimientos que se van dando. Em, Algunas de estas prácticas ya son mucho más orgánicas y afianzadas, otras aparecieron más recientemente. eh, y al mismo tiempo va modificando la otra práctica y todo, ¿no? Porque creo que de alguna manera percibimos como todo va cambiando todo y todas nuestras partes, todas em, nuestras cualidades, nuestras expresiones. Con la astrología empezó a aparecer en mi vida en el 2013. eh, un poco burlonamente, socarronamente, a través de unos amigos que estaban estudiando, me empecé a acercar, pero más para burlarme un poco que para... Es para eso, ¿no? Es para eso, ¿no? Yo creo que sí. Creo que a mí personalmente me viene muy bien reírme de lo que hago, Sí. de la parte más, no sé, pisciana, canalizadora y demás, porque la risa conecta mucho con el espíritu, ¿no? Y tenemos algo muy, a veces muy serio, ¿no? Muy, hasta como diría, eh, chupacirio, ¿no? Ahora, Chupacidio. claro, es una Acá palabra que estoy para... aprendiendo español de Sí, nuevo. no, podemos decirlo como algo muy, muy serio en donde la risa en los Mm. rituales, la risa en las conexiones, las risas en los momentos de profunda eh, incluso de profunda transformación y demás, está vista como algo hereje, ¿no? Algo que rompe el ritual y todo lo contrario, ¿no? Las energías de integración de eso son procesos que colaboran, me parece, mucho con la evolución. Y Eso es algo interesante porque es algo que me atrajo a la cosmovisión también o al chamanismo acá, que hay mucha risa, no se toman tan en serio o se toman muy en serio de tener que reírse también total. de la intensidad de la vida, ¿no? Bueno, hay muchos personajes, ¿no?
desde Mercurio, Hermes, en la tradición de las culturas nativas del norte de América, ¿no? El Trickstar, es, diferentes personajes que en los pasajes, en los rituales, ¿no? Aparecen invitándonos a reírnos, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces personalmente o mucha gente en un proceso de transformación, de mucho incluso dolor, de golpe hay un movimiento de diafragma, pareciera, y la risa deviene en un llanto y viceversa, ¿no? Y hay algo Mm, de aceptar eso cíclico de las emociones, que es mm, eso quizá lo que más venimos a trabajar y aprender de ellas por estos pagos, por estos lugares. Y, y bueno, tienen algo, ¿no? Esa clásica comparación con la niñez, en donde todo de golpe es fatal, pero luego de un terrible llanto hay un juego, de un capricho, de un berretín. mm, Y, y bueno, volviendo ahí a lo que planteabas al principio, me empecé a acercarme y de golpe empecé a leer y eso me empezó a llevar y a llevar y terminé estudiando luego de esas primeras burlas. Incluso amigos, ¿no? Que fueron gente que afortunadamente, más allá de la amistad de ellos, me permitió acceder a eso. Y, y después empezaron a ocurrir situaciones en donde se me pedía por ahí que haga una carta y demás, yo no quería saber nada. eh, entonces a veces el destino, entre comillas, duplica la apuesta mm, y empezaron a pasar cosas más laborales respecto de talleres, de experiencias, de lectura de cartas mm. y Para la gente que no sabe qué es, ¿puedes explicar eso un poco? la lectura de la carta, Mm, sí, claro. Básicamente, al momento de nuestro nacimiento, ¿no? Como si el cielo, ¿no? Encarnase en la tierra, ¿no? Como es arriba es abajo, en cada uno de nuestras personas, y eso forma lo que es la carta natal, que es un código que explica y que muestra cómo estaba el cielo al momento de nuestro nacimiento, y eso va a expresarse en determinados patrones, determinadas cualidades energéticas, em, determinados eh, transiciones, porque no solo la carta es algo que lo podemos ver como una cárcel o algo que determina y condiciona, sino que es infinita en su expresión como somos, y también que el cielo se va moviendo y entonces eso va generando diferentes diálogos con esa carta natal. ujú. Y bueno, es una herramienta maravillosa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Qué interesante, ¿no? Vamos a Mm, decir que hay diferentes corrientes, ¿no? Todas, o por lo menos yo procuro integrar y que se pueda, ¿no? No hace falta separar a ninguna, ¿no? Pero por ahí hay una vertiente mucho más predictiva y, e incluso otra de esa vertiente que no por ahí considera el interior, tanto de la persona, la psicología, la psiquis, lo que está viviendo. ujú, Y después hay lo que se puede llamar la astrología humanística, que principalmente surgió en el siglo XX. Uno de los padres, no sé si fue alemán, puedo equivocarme, pero fue Dan Rudyard. Entonces me hacía gracia cuando comentabas eso. Si no es alemán, es teutón, digamos, anda por ahí. Y, y bueno, obviamente que eso puede ayudar ayudar a que quien viene a esa consulta descubre todo lo que es y no sabe qué es, ¿no? Otras miradas y otros símbolos que puedan aparecer para manifestar esa energía que es, ¿no? Porque ujú, por ahí una experiencia, una energía nuestra se está expresando desde un lugar por ahí muy doloroso para esa psiquis, para ese ego, ujú, y por ahí esa misma energía puede ser vehiculizada, canalizada de una forma más amorosa, más provechosa. mm, Em, por un lado, ¿no? Hay como, me parece que en muchas disciplinas está sucediendo esto, que hay algo
de una conexión con algo más interno, ¿no? Del ser, ¿no? Esto que tanto hablamos de los propósitos, las misiones, que Ujú, estoy plenamente de acuerdo, un plan divino o ujú, cosas así. Em, que, y a veces hay algo muy rudo, ¿no? Con el ego, con esa parte, y me parece que un camino interesante a transitar es un ego feliz y dispuesto, ¿no? A por ahí conducir un timón de un barco, que otra conciencia interna y por ahí más grande y sabia direcciona ujú, o marca esos destinos, y el ego es un conductor feliz, ¿no? ujú, Porque si no pareciera que hay algo eh, muy polarizado entre un yo que está procurando vivir y desempeñar una vida feliz en este mundo, y otro ser que no quiere nada de eso. eh, y creo que la astrología es muy buena, es una buena herramienta para eso. ujú. em, A mí me llega siempre la palabra reconocer, ¿no? Tanto la astrología, que tenía mi primer contacto acá en Argentina, como también una lectura de registro akáshico, que también es algo con que trabajas, fueron herramientas en que no era como descubrir algo nuevo, sino reconocer una parte mía y lo loco de esas herramientas a mí me pareció que llegó a través de la carta y de la traducción de la carta o de una persona que está percibiendo a través de la caja información que percibo adentro como una voz de confianza, como una voz que siempre escuchaba, pero bueno, también había esa parte de la duda, ¿no? Entonces estaba como en ese diálogo siempre no sabiendo muy bien. Y a través de estas experiencias, en mi caso, fue como, ah, listo. Ah, entonces todo bien. Todo lo que siento lindo en mí, que podría expresar o me gustaría expresar en la vida, de repente otras personas a través de esas herramientas lo pueden ver en mí. mm, O sí, sí, ven sí. esto en mí. Sí, sí, Y sí. fue como, yo salí de la primera lectura de registro akáshico sintiendo, ah, yo creo que esto fue más valioso que un año de terapia. Y la astrología como aprobó esa parte también. Entonces fue como, yo creo que estamos sentados hoy acá haciendo esto por esas informaciones que me llegaron ahí hace 4 años, ¿no? Wow. Sí, son em, muy poderosos los registros. A veces la astrología, ¿no? Termina siendo una puerta de entrada a un montón de otras disciplinas. Eh, a mí personalmente, yo cuando me inicié en los registros, fue algo, una experiencia muy fuerte, pero que quedó, le tenía cierto temor, cierto respeto, y quedó como algo individual, algunas prácticas que hice para otras personas. Y después lo que empecé a hacer con mis contradicciones de un ser por ahí muy racional Mm, y otro mucho más sensible a esas energías, a esas formas de recibir y transmitir información. Y empecé a ofrecer en la consulta de la carta natal, ¿no? En la lectura de la carta natal, de los tránsitos, que es el movimiento de los planetas en el presente o en otro tiempo, la mm, revolución solar, que es esa carta que se forma cada vez que cumplimos años, que el Sol regresa al lugar natal, es abrir los registros, ¿no? ujú, Em, y empecé a animarme, ¿no? Porque, digo, hay una parte más astrológica como de la academia, ¿no? Más firme. Y, y me di cuenta que resonaba profundamente, ¿no? Este reconocer que vos decías, que reconozco ese canal como un lugar cómodo, donde mejor puedo ofrecer un ujú, servicio a la otra persona, sin poner demasiadas expectativas, ¿no? Estas sensaciones que vos decís que ocurren, eh, que tienen como un olor, un aroma, un halo de verdad, ¿no? Hay algo ujú, que no se puede explicar, pero hay una fuerza o una sensación de volver como a un hogar, ¿no? Esa información,
o de volver a leer un libro olvidado, ¿no? Claro, Una es cosa como así. reconocer y recordar, Total, ¿no? recordaris. Em, y bueno, esas experiencias fueron como aceitando, ¿no? Esa especie de canal y uno va permitiendo integrar que cada cosa, ¿no? Que la carta también a veces propone eso, que cada personaje, cada planeta encuentre su lugar, ¿no? Podemos imaginarlo con esto que habla Jung de la individuación, Ujú. esa, esa utopía, ese horizonte. Y bueno, poco a poco empezó a pasar algo más con lo de las canalizaciones, que yo lo veo parecido a los registros, quizá toma otra potencia. Eh, a mí me empezó a pasar en los registros, digo, para contar una experiencia Sí. más personal, que em, no siempre lo que sucede es esa información de otras vidas y algo tan que no importa, digo, la vibración, la palabra, todo eso justamente es una información que se va comprendiendo muy acorde al proceso de la Mm. persona. Y a mí lo que me sucede mucho en estas consultas, por lo general, es que al abrir los registros, ¿no? De la persona, ¿no? Los ¿Puedes registros. explicar eso también un poco? ¿Qué significa abrir el registro? Wow, ¿no Sí. querés explicarlos? No, básicamente es como acceder, Mm, ¿no? A una biblioteca mm, universal donde em, ¿no? Nuestra quizá conciencia superior o la conciencia superior de la persona, ujú, em, llamémoslo algo más inteligente que nuestro yo diario, o, por resumir, se pide cierta información que sea acorde, ¿no? O por lo menos mm, eso pido yo, al mm, proceso de la persona, que sus propios guías, que determinados ancestros en el plano de luz en que se encuentren puedan contribuir con información, ¿no? Pensemos la información no solo como palabra y racionalidad, sino con vibraciones, mm. ¿no? Como esto, perdón al sonidista. Y, y, y esa información baja con símbolos, con formas que por lo general o en mi experiencia es tan lindo porque resuena profundamente con algo del presente de la persona o inmediatamente Mm, después, a veces, eh, por ejemplo, antes de abrir, pasa muy seguido, los registros de una persona que está por llegar a la sesión o por ahí que es online y dicen, bueno, tenés que hablar de esto, tenés que guiarle una visualización en donde por ahí ella se toque alguna parte del cuerpo. ujú. Y a veces a cosas que parecen medio que probabilísticamente es muy difícil eh, Que tiene sentido, que ¿no? tenga sentido. Sí. Y yo a veces me resisto un poco y le pregunto sobre algo muy puntual. Y bueno, cuando encontrás esa resonancia, no es como que se abre porque necesitamos también confiar en Mm, estas cosas que parecen tan de otro plano, tan voladas. Y bueno, con el correr de las prácticas, ¿no? Vas tomando esa confianza y dejándote guiar sin querer intervenir tanto, mm, controlar tanto. Y bueno, es realmente muy mm, lindo. Y con las otras prácticas pasa algo parecido. mm. Eh, Bueno, también debe ser la forma de tu canal, ¿no? Porque no es que la información siempre se traduce de la misma forma, total, ¿no? Entonces a vos quizás te llegan esas cosas que sí, primero, ¿por qué esto, no? claro, Y de repente tiene mucho sentido en la sesión. sí, sí. ¿Qué dirías a una persona que dice, sí, pero yo no veo esos seres de luz, yo no sé de qué estás hablando, me resulta muy difícil de creer en esto? Que Esto no, tengo que preguntar porque soy no, alemán y yo vuelvo a no, Alemania en perfecto. un mes y de vuelta tengo que explicar todo Que esto. qué desafío Y sí. volver a Europa, ¿no? Esa especie de madre. Ujú, Eh, que no crean si no quieren. eh, Digo, hay procesos personales, yo puedo entender perfectamente porque a mí me ha pasado, si bien desde muy chiquito tuve algunas experiencias que después el tiempo las va haciendo entender, que no hay por qué creer en nada. ujú, Eh, sí, quizás hay que preguntarse si no hay
¿no? Como quizás me pasó a mí, un diálogo interno en que una parte realmente cree profundamente y ha tenido y tiene para atrás y para adelante pruebas de algo. eh, y otra parte que se resiste porque realmente a veces cambia un poco a veces cómo construimos la realidad Ujú, cuando entras en esa conexión. ujú, En mi caso, y estoy muy agradecido de que así lo sea, es para bien, yo creo que siempre es para bien como todo proceso evolutivo, pero simplemente esa pregunta, si se permiten, ¿no? Eh, jugar con que la idea, eh, con que eso pueda ser cierto, con que sabemos mucho más de lo que creemos, hay un montón de cosas que sabemos y no sabemos, y, y eso, yo no pretendo andar mostrando pruebas que convenzan a nadie, ¿no? ujú, Simplemente compartir experiencias y que cada cual a su tiempo va a ir conectando de una forma u otra. mm. A veces también, ¿Cómo percibís vos cuando canalizas o cuando abrís el registro? sí, em, ¿Cómo lo describirías? en las canalizaciones, em, por lo general empiezo a hablar, ¿no? Sobre todo cuando es para otra persona, ¿no? Es como traducir luz. Mm, Eh, y primero siento una sensación física, no física, ¿no? Hay algo como que, que a veces asusta un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco empezó a pasar que yo sentía que mi espacio físico era como este techo, este espacio, y empezaba a ujú. crecer y decía, ¿hasta cuándo? ¿No? Y ahí quizás son resistencias, porque uno si se relaja y empieza a hablar, y es como si esa información fuese compartida a quienes están ahí para oírla, eso se empieza a acomodar porque es algo que uno está quizás reteniendo y tiene que compartir, y, y a veces se ve, a veces se huele, a veces se escucha una voz un poquito antes que va dictando. Bien. eh, em, y, y generalmente siempre termina siendo una experiencia muy, muy hermosa. Y Eh, las informaciones como los guías, por ejemplo, los nombres de los guías, ¿son nombres que escuchaste antes o fueron no, cosas que te llegaron como yo soy algunos no. Metatron? Hola. Sí, claro, claro. No, algunos no, algunos nombres que son como así como que no podés, no es Ah, muy mi amiga de nuestra hermano. fonética. Claro, es alemán, claro, es una cosa así. Eh, a veces sí, a veces entendés, porque a veces me es difícil explicar. Em, a veces es alguien que después te enterás que ese ser que existía y que tiene un nombre era ese ser con el cual hablaste y eso se percibe, se siente. No, Mm, no, yo también debo reconocer que en ir afinando esta práctica soy bastante joven, no tengo una vasta experiencia, entonces es algo que cada día o cada momento es como que absorbo y aprendo mucho. A veces hay una tonalidad muy fuerte en esas mm, voces que es como muy, tanto para los mensajes propios como para algo más colectivo, sí. y hay algo como que te endereza la Mm, columna, ¿no? Y te cambia algunas expresiones, por supuesto la voz también. mm. Eh, y te- te Es re- muy interesante, ¿no? Eso de la información, ¿no? Porque cuando hablas con otra persona, quizás quiere escuchar la verdad, ¿no? Pero después cuando uno entra en ese tema, es como, la verdad de un momento nada más, ¿no? Total. Puedo decir hoy esto o recibir cierta información tanto en estas charlas también, ¿no? Hoy puedo tener cierta opinión o expresar cierta opinión y mañana en la próxima entrevista voy a decir lo opuesto y está todo bien. Sí, Relájense un poco, sí. ¿no? Hay- También hay- con estas informaciones que sí, llegan ahí. sí, sí, estoy Hay de una acuerdo. resonancia en el momento, ¿no? Sí, sí, con el momento, a veces digo, yo.
por suerte, ojalá que siga pasando así, que a los días me escriben y todo se fue acomodando, fueron entendiendo. A veces me preocupo, digo, esto lo estaré diciendo, Mm, estará este canal bien limpio, ¿no? ujú. Y Esto a veces también me observo la política o gente que está como en público hablando y tiene una opinión y después, 3 meses después, toda la prensa va como, no, dijo esto, bueno, está todo bien. Era un sí, momento, puedo cambiar una opinión, ¿no? sí, 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 y me parece que muchos de los procesos que estamos viviendo como, como humanidad, ¿no? Digo, astrológicamente estamos ante un gran cambio, estamos en una gran transición. Ah, eso me interesa. Podemos, si querés, hablar, pero déjame compartirte que eh, todas las disciplinas, ¿no? La religión, la ciencia, la economía, Ujú. la educación, los cuatro jinetes del Apocalipsis, em, están viviendo contradicciones, ¿no? Que a veces lo vemos como algo fijo y por ahí es un diálogo, una danza polar para integrar, ¿no? Por supuesto que en los grandes movimientos de la humanidad eso a veces es muy fuerte y pasan cosas fuertes. Y van a pasar cosas fuertes, porque, La eh, dualidad. claro, porque em, así es la vida. Y en eso eh, hay contradicciones y hay, ¿no? Si yo veo mis creencias de hace un tiempo atrás, puedo pensar que es una terrible contradicción con quien soy ahora o parte de un proceso. Y claro, a veces en el corto plazo, esto con tanta aceleración, con tanta estimulación, con tanta aceleración energética de un proceso donde la Tierra como organismo viviente y de la cual formamos parte, está cambiando su forma de vibrar, cambia el polo norte, cambian mil cosas. Entonces, Mm, no es una contradicción que el polo norte magnético de la Tierra apuntaba a un lado y ahora apunta a otro. mm, No es que la Tierra es un cambio mm, y bueno, no es extraño mm. que nos pase eso. Em, Cuando hablamos hoy en día sobre grandes cambios o algo así, a veces me pregunto, ¿no? Como el cambio siempre fue algo que me ha acompañado todo el tiempo, sufrí mucho de cambiarme tanto y en algún momento me digo, ah, no, claro, es parte de mi camino de acompañarlo, ¿no? Es algo que me interesa siempre, vivir con entrega. Y a la misma vez, como los seres humanos, como nos apegamos a circunstancias, queremos que se quede todo así, pero bueno, la ley de la naturaleza es el cambio, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta esa, como estamos en un gran cambio, ¿qué es la diferencia entre este gran cambio que vivimos hoy en día en comparación a un gran cambio hace 50 años em, o hace 1000 años? claro, ¿qué diferencia hay? Sí, porque hoy se usa mucho ese término, Sí, ¿no? sí. Bueno, podríamos pensar que si la era de Acuario, ¿no? Esta que se auspicia con una nueva era, Mm, puede ser que empezó hace 100 o va a empezar en 100 años o ahora o en el 52. Una de las palabras es el cambio, ¿no? Entonces, ujú. que se afirma, se perciba y Esa se energía diga, acuariana. claro. Mm, Digo, parece hay un símbolo, simplemente sí. me gustó mencionarlo. Em, no sé, porque ahí, digamos, desde la astrología, por ejemplo, empezó un ciclo nuevo de 240 años, ¿no? En el 21 de diciembre del 2020, ¿no? Ujú. Un año recordado, seguramente sea muy recordado. Eh, y no sé si hay una diferencia, no sé si lo podemos saber. Mm, Obviamente desde unos lugares mucho más em, místicos quizá, ¿no? Donde no hay algo
em, tangible para hablar, se está hablando de un proceso, ¿no? Y muchos por ahí de los mensajes que se reciben, ¿no? Que cualquiera puede recibir, Mm. eh, hablan de eso, ¿no? Muchos pueblos nativos, ¿no? Eh, Desde los mayas, ¿no? Del famoso 2012 y el Claro. fin de la humanidad, o esa interpretación, En el yoga también, claro. ¿no? Hay En las muchos Vedas. en esos indicadores y bueno, y se ven cuestiones, ¿no? Que parecen confirmar eso. Por ahí, eh, seguramente el gran cambio tiene que ver con una nueva conciencia de la humanidad, ¿no? Y Mm. una nueva autoconciencia de lo que somos capaces de percibirnos más co-creadores de la realidad, ¿no? Y estamos, a veces se expanden muchos esos mensajes, a veces llegan con un poco de frialdad, con un poco Mm. de esnobismo, de cliché, pero no dejan de ser un mensaje que expande una percepción y una práctica. Y me parece que eso va a ser algo fundamental, porque si nos vamos de los lugares más místicos a lugares más científicos, académicos, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Wim Hof, ¿no? Por ejemplo, hackeando, ¿no? El sistema autónomo, Ujú. modificando nuestro sistema inmunológico, algo que para la ciencia no era posible hasta hace muy poco. Tenemos a, no sé, el doctor Joe Dispenza, Ujú. eh, estudiando lo que eran los chakras hindúes, algo que la hegemonía científica nunca le dio mucha importancia, y ahora parece que sí, que ya los llamamos centros de energía, y hay unos campos electromagnéticos considerables que se corresponden con cada hormona, em, y hay prácticas Bueno, donde... hoy en día se aprueba con la ciencia eso y antes en la filosofía de yoga ya lo enseñaron, Claro, ¿no? claro, Desde claro. hace miles de años, ¿no? Eso es algo que Sí, claro, por llamó eso. mucho la atención. Bueno, y así con, ¿no? Qué sé yo, las pirámides y ahora muchas prácticas que utilizan determinadas geometrías que generan Ujú. determinados tipos de armonías. Y me parece que creo que en esta polaridad que parece estar hablando entre la espiritualidad y la ciencia, entre lo místico, empieza a haber un diálogo en algunos sectores de eso que empieza a ser una gran integración justamente, ¿no? Porque es aceptar lo fundamental de lo espiritual en el ser humano y lo Ujú. fundamental de lo científico. Y Sí. bueno, cada cual va encontrando qué porcentaje, ¿no? 70% Mm. científico, treinta por Qué ciento lindo eso, porque eso me importa siempre también ver hoy en día como nos empezamos a amigar los polos, ¿no? La medicina moderna con la medicina tradicional y también esa conexión, ¿no? Sí. Em, También, ¿no? En la experiencia humana a veces cómo se llega a un descubrimiento, cómo aparece una idea que después la ciencia va por ella y la descubre. Lo que está pasando a nivel física cuántica, las teorías de lo que es el universo, ¿no? Empieza a ser cada vez más, eh, o por lo menos en muchas cosas que veo yo, cada vez más acorde a pensamientos o ideas metafísicas, espirituales, ¿no? Que Mm. ahora, entonces, es muy interesante permitirse Ujú. esa experiencia y bueno, cada cual a, a su manera, Mm. pero no, a mí no me deja de llamar la atención cómo puede haber una unión tan potente en donde la misma meditación que generó en muchísimas personas una sanación que era diagnosticada como irreversible, ¿no? Ujú. En otra persona generó simplemente una emoción de éxtasis y gratitud Ujú. que por ahí modificaron algo energético en esa persona para siempre, por decir. ¿De cuál meditación estás hablando? Yo ahora estaba pensando en algunas de las de Joe Dispenza Ajá. porque, digo, fui a un retiro de él, hice sus Ah. prácticas y soy un adepto a sus meditaciones y conocí mucha gente, ¿no? Ujú. Tanto físicamente, o sea, presencialmente, como testimonios de
muchas, de que a través de esas prácticas ¿no? y este tipo se encarga por lo menos de explicar qué ocurre a nivel psíquico, biológico, para que ocurran esos cambios y, y revertir pronósticos totalmente irreversibles, ¿no? Con tiempo, fecha de expiración y demás. Esos como decretos que a veces, muchas veces, Mm. peligrosamente hacemos. Por eso también a veces la astrología, ¿no? Hay un cuidado con predecir algo, eh, em, porque eso genera una imagen mental, ¿no? Y la neurociencia lo explica muy Sí, bien. bueno, eso tiene la astrología siempre, ¿no? Esas categorías que hay y bueno, vos sos eso, Claro, entonces ya hay una etiqueta ahí y en realidad es algo mucho más complejo siempre, ¿no? sí, 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 sí. Realmente hay una dificultad grande de comunicar la sabiduría de la astrología, siento yo, ¿no? Sí, sí, es un desafío porque también por un lado, digo, es válido, ¿no? Esto que hablamos de la polarización, ¿no? Ujú, Entre ciencia y espiritualidad, pasa también en cada ámbito, ¿no? Si lo vemos fractalmente, en cada hecho de nuestra vida estamos lidiando o aprendiendo de esa experiencia de la dualidad y la integración. Y digo, a veces hay un panorama, un clima a la hora de hacer una carta, al responder una pregunta, en donde algo parece ser medio predictivo, ¿no? ujú, Porque hay muchos momentos en donde queremos que nos digan, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Eh, pero por ahí sosteniendo esa ansiedad, ese temor, aparece una respuesta mucho más rica que alguien que te diga, eh, te vas a separar, te van a echar del trabajo, que de hecho se puede pintar ese clima y decir, mira, acá hay un viento favorable para tal lado, claro. si querés ir para el otro, podés ir, y por ahí sale todo bien, pero por ahí hay una responsabilidad de expresar ese clima, esos momentos, ¿no? Esos ciclos como a veces pasa, como pasa en la naturaleza. Ujú, Eh, yo me estoy haciendo una pregunta que por ahí es un poco incómoda. Digo, hay estadísticas, ¿no? Que dicen, bueno, tal tránsito a tal planeta genera que las personas le pase tal cosa. Pensemos en una cosa fea, ¿no? ujú, Horrible, no importa cuál. Pero esa estadística por ahí de 1000 personas le pasaron a 700, ¿no? Un número. ujú. Ahora, ¿no sería interesante también preguntarse o poner más a veces la atención en las 300 personas, ¿no? Porque Ujú, venimos a aprender eh, de los que pudieron lograr, sí. de los que transformaron su realidad, ¿no? Si con esto de las meditaciones, ¿no? Hay un alto Mm, porcentaje o que logró determinados cambios en su vida, bueno, revisemos qué hicieron, porque mm, ¿para qué queremos ver los casos en donde sí, para tener un panorama, sí. pero también ocurre que cuando una persona trasciende un límite, ¿no? Empieza a poder hacerlo mucha más gente. Mm, Y creo que esa es una forma muy amorosa y sabia de acompañarnos, ¿no? Vos lograste eso, ¿no? Y empezás a compartir y yo ya sé que eso es posible, ¿no? Ahora tendré que ver cómo es posible en mí o cómo es mi manera, pero sí empiezan a haber mucha sensibilidad a que podemos hacer muchas más cosas desde, desde nuestra relación ujú, personal y de ahí afuera, ¿no? Entonces empiezas a haber una sensación de autonomía, ¿no? Que muchas veces nos rendimos y no nos salen las cosas bien, pero quizá volver a ese lugar en donde aprendí una herramienta de voz y eso un poco me funcionó y persistí y le encontré mi forma y vamos compartiendo eso, me parece fundamental que un científico pueda agarrar y decir, bueno, te voy a acompañar y te voy a ayudar a que tomemos muestras de sangre de mm, estas personas y qué pasa en su expresión genética después de haber meditado tanto tiempo, ¿no? claro. Son herramientas que están a disposición y que es cuestión, parece que toda la tecnología y los recursos los tenemos, ¿no? Siempre el tema es vincular. Sí. Eh, Es una- eh,
Muy linda la perspectiva esa. Es linda, sí. Ahora vamos a compartir un lindo momento con el sonido. Wow. Eh, sí, eso es la parte que me parece muy especial también siempre, de poder sentir la persona invitada acá, trayendo una meditación o algo de inspiración. ¿Vos, vos qué vas a hacer conmigo? No lo sé. Vamos a jugar un juego, a vivir una experiencia, ¿no? Ujú, Que vamos a decir que es como una meditación guiada, ujú. eh, en donde quienes la vean, quienes la escuchen, eh, se permitan percibir, ¿no? Lo que perciban, digamos. Eh, Voy a ir guiándola, por ahí hago algún momento de silencio y digo otra cosa. eh, pero me parece importante percibirse, que cada uno se perciba percibiéndose. Eh, Como esta metacognición, es que es un ejercicio muy interesante y vamos a ver qué pasa, porque vas a estar, Estoy curioso también. Voy a percibir también. vas a estar con los cuarzos. Voy a percibir con los Qué cuarzos. interesante. Así Qué que lindo. simplemente eso, que nos entreguemos a la experiencia Ujú. y ver qué nos trae Súper, ese juego. me encanta. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Un Yanchu. placer Yo le compartir. digo Yanchu, se llama Yannick, pero le digo Yanchu. De una. Bueno, vamos, Vamos, me gracias. encantó.